Buenas tardes. Voy a intentar hablar en castellano. Por si acaso alguna vez me falta una palabra, por favor, ayudadme. Yo vengo a presentar las materias primas, cómo funciona este tipo, cuáles son los objetivos de los estudios de materias primas y un poco de historiografía de cuáles eran los objetivos hasta cerca de los últimos 10 años. Han cambiado muchísimo. Entonces intentaré dar una visión de lo que se hacía antes, lo que se está intentando hacer y poner algunas cuestiones para que la gente al final pues comente, diga lo que quiera. Vale. Hasta los años, principios, a partir de los años 20 más o menos, los estudios de materias primas se han desarrollado muchísimo, principalmente en Francia. Y ahí la visión que se tenía en esa época era una visión un poco tradicional que tenía como principal objetivo determinar cuál era el origen de la materia prima de los conjuntos líticos presentes en un yacimiento y qué proporciones tenían los diferentes tipos de materia prima dentro de cada uno de esos conjuntos. Segundo, teniendo en cuenta este salto para mí, teniendo en cuenta la lógica de la cadena operativa, este debería ser el primer paso en un estudio de un conjunto lítico, defienden algunos autores, pero en mi opinión creo que... no decía, es que yo soy bajita. Y para algunos autores este debería ser el primer paso en un estudio de un conjunto de lítico, pero yo creo que en mi opinión esto ya es un poco personal. Se debería empezar un poco primero por la análisis tecnológica o tipológica y después partir de ahí a la materia prima, su análisis. Y han tenido un gran desarrollo en los años 80, como os decía, y principalmente los últimos 15 años, más o menos, en la península ibérica también, pero sigue habiendo muy poca gente haciendo este tipo de estudios, en España más que en Portugal. Yo estoy aquí un poco un pie de un lado y el pie del otro. Aún todavía muy poca gente. La metodología de análisis la clásica, pues una primera análisis macroscópica del material, una segunda análisis macroscópica con la ayuda de una lupa binocular y en tercero, pues la petrología, para determinar las características petrológicas físicas de cada tipo de roca y ahí organizar como una litoteca y comparar las muestras recogidas en prospección con las muestras estudiadas en campo. Este es el método más sencillo y que todavía se utiliza, pero que no se queda por aquí. Los objetivos con estos estudios serían estudiar la distribución de las culturas y posibles cambios o rutas de aprovisionamiento, gracias, de materias primas. Y los días de hoy lo que cambia es que la visión no se queda solo por el territorio, pero también por una estructura de conocimiento del territorio y de metodologías, no es la palabra que quiero. ¿De qué? Pues yo voy a intentarlo. Una estructura de conocimiento del territorio, del entorno y de las capacidades cognitivas, eso. Dios, ya no va en ningún idioma. Y de las capacidades cognitivas de estos grupos. Y para eso hay que partir de esa visión tradicional y tener la ayuda de otros campos como la geoquímica, por ejemplo, la traceología también, y es muy importante en estos estudios de las materias primas tener una interdisciplinariedad, que creo que es lo que se ha repetido desde el principio y creo que seguiremos con eso. Las perspectivas no son solo económicas o geográficas, pero también cognitivas, de desarrollos y cambios. Y yo creo que en este momento los estudios de materias primas, además de lo que he dicho antes, pues buscan no solo intentar
verificar cómo explotaban los diferentes tipos de poblaciones. No voy aquí a especificar ninguna cronología, porque creo que esto es general, independiente de si es de lírica o de otro material, creo. ¿Qué tipos de contactos, si habrían contactos o no? Que eso también es un problema. Cómo explotaban el territorio, los variados recursos que estaban disponibles o que no estaban disponibles, o recursos disponibles pero que no los explotaban. ¿Por qué? ¿Qué capacidades, cómo se espejan esas capacidades en la búsqueda de la materia prima, y cómo al verificar todo esto y al analizarlo, nosotros como arqueólogos podremos verificar si hay cambios o adaptaciones sociales, económicas, tecnológicas. Y con esto yo lo que quiero es poner algunas cuestiones para debatir, porque creo que es más fácil cuando hay preguntas y respuestas. Yo no vengo aquí con respuestas definitivas de nada, yo lo que vengo es poner más cuestiones que otra cosa. Y por eso, con los estudios de materias primas, lo que buscamos es saber de dónde viene la materia prima, pero también para qué sirve esa materia prima. Y esta está directamente conectada con la cuestión siguiente, que es por qué hay objetos en materias primas. No traigo ejemplos, pero creo que lo entendéis más o menos. Porque hay objetos que están hechos en determinada materia prima que no es propia para la forma que el material, que el objeto nos sugiere. ¿Y qué razones están en la escoge de esa materia prima? ¿Por qué la han escogido? ¿Que hay algún significado por detrás de eso? No voy a hablar aquí en simbólico, pero si lo queréis podéis darle el nombre que queráis. Y nosotros como arqueólogos, ¿cómo podemos verificar estas cuestiones en el registro arqueológico? Porque es muy complicado, está pues abierto a la interpretación un poco de cada uno, pero hay que tener líneas que sean comunes a todos, ¿no? ¿Cuáles son esas líneas para poder verificarlo, para poder pues contestarlo de una forma más concreta? Y creo que he sido demasiado rápida, ¿no? Pues sí, con esto, muchas gracias.